Qué linda que es la vida. Este, el día de hoy vamos entonces a abrir nuestra Biblia y vamos a mirar un poquito, ¿no es cierto?, Eh, lo que el Señor tiene para nosotros. Eh, Me siento contento el día de hoy que están conmigo mi sobrinita y sus hijitos y también el hijo mío que nos acompaña esta mañana. Bienvenido, mi hijo, a compartir con nosotros. Este, Alguien me preguntó un día, ¿y su hijo no viene con usted a su iglesia? No, él va a su iglesia que le queda por allá cerca. Así que, y alabo al Señor por eso, porque los chicos siguen escuchando la voz de Dios. Muy bien, San Juan 15, 5 y 6 dice así otra vez: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Saben ustedes que la Biblia, en diferentes lugares de la Biblia, habla acerca de las vides, los pámpanos, habla también de las uvas silvestres, y no es tan sencillo, ¿no es cierto? Cuando uno siembra, hace algunos años atrás, cuando el mundo era joven, con mi esposa, estábamos en el seminario allá en el, la Universidad Unión Incaica, eso es en Perú, en Lima. Teníamos una casita al pie de la montaña que la institución nos había rentado, y entonces ahí abajo eran unos pedregales tremendos. Los que habían vivido en esa casita antes habían dejado formando unas como azoteas, ¿no es cierto? Unas azoteas le llaman, eh, y habían sacado piedras. Esa zona ahí de la universidad es muy pedregosa, tremendamente. Y entonces con mi esposa comenzamos a soñar, ¿y si nosotros sembramos? Y mis amados, el trabajo de quitar las piedrecillas, y cavábamos y sacamos piedras y había más piedras todavía. Eso fue terrible. Sembrar no es fácil, preparar el terreno no es fácil. Mejor dicho, la sembrada es fácil, el preparar el terreno es el difícil. Y luego el mantenerlo es complicado, es complicado. Pero cuando usted ve salir los frutos, ¿no es cierto? Me acuerdo cuando comenzaron a salir los primeros brócolis, ¿cómo se llama? La lechuga, comenzamos a mirar ahí algunas arvejitas, tomates, oígame, sembramos ahí y comíamos de ese pequeño huerto de ahí. Qué hermoso. ¿Cuántos han sembrado alguna vez? ¿Verdad que es lindo cuando uno siembra y come del trabajo de uno? Es lindo, lindo, lindo. Le recomiendo que haga algo de eso. Y entonces el cultivo, aunque era duro, ¿no es cierto? La cosecha es la linda, porque uno finalmente dice, aquí está el fruto, ¿verdad? Del trabajo, del esfuerzo. Ahora, dicen los entendidos que para sembrar una vid, ¿no es cierto? O un viñedo, ese trabajo es difícil. Dicen que es una de las plantas más difíciles de mantener o de cuidar, ¿no es cierto? Necesitan el clima adecuado, conocimientos de cultivo especializados para conseguir un viñedo fructífero, ¿verdad que sí? Cuando caminamos ahí, cuando vamos a visitar al hijo a California con mi esposa, hacemos un circuito de caminata y siempre pasamos frente a una casa que ese viñedo, pobrecitas ramas, ¿no? Ramas secas, unas uvas chiquititas, secas también, y pues ahí no hay cuidado, ¿no? O sea, vemos ahí, esa gente se puso eso ahí por gusto y a pobre plantita pues está languideciendo ese viñedo ahí que ellos tienen. Ahora, la fruta era, o la uva era una fruta muy importante en la cultura hebrea. En toda la Palestina, en la época de Jesús y mucho antes, el sembrar esos viñedos era parte de la cultura, parte de la costumbre. Y ellos, por ejemplo, en esa época, por allá por la Palestina, Jezreel, Genezaret, en la zona de Hebrón, en Silo, en Siquem y muchos otros lugares que ahora son los países de Medio Oriente, hacían esos lugares, ¿no es cierto?, en las laderas, les gustaba sembrar a la gente, y esa era una competencia de sembrío de viñedos a lo largo, ¿no es cierto?, de las colinas. Algunas veces cuando lo hacían cerca de algunas casas,
ponían unas cercas también para que parte de las ramas se montaran encima de las cercas y darle lugar para que los pámpanos o las ramas se asentaran en algún sitio por el peso de la uva. Es interesante. Acá nosotros en la 27, cerca de nuestra casa, hay un viñedo y ahí vemos cómo es el proceso y la gente trabajando y cuidando de esos viñedos. Hay un solo motivo. Quieren que la producción de las uvas, ¿no es cierto?, sea lo máximo, lo máximo. Cuando usted planta, ¿no es cierto?, quiere ver el fruto y quiere ver un fruto grande, ¿verdad que sí? Por ejemplo, en mi casa tenemos sembradas, hay unas 4 o 5 piñas. Y cuando comimos la piña, ¿no es cierto?, vamos al mercado, compramos la piña está más o menos un tamañito corriente. Entonces le cortamos el tallo, le sembramos, preparamos la tierra y ahí están creciendo. Pero hasta el día de hoy, mis amados, las piñas que cosechamos, el que hemos cosechado, no pasan de la mitad de lo que fue el original. Es decir, se le pone agüita, ¿no es cierto?, se le riega y todo lo demás, pero a veces necesita algo más, ¿verdad? Pero ahí está el fruto, o sea, usted siente deleite cuando sacas ese fruto y aunque sea más pequeñito, Michael, uno lo come. ¿Ve? En la época de Jesús, mis amados, en la época de Jesús, cuando Jesús miraba todo eso, él tuvo en la mente algo interesante. El Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento que habla de Israel, Israel estaba simbolizado en la vid. La vid, ¿no es cierto?, estaba simbolizado en el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque la vid, que era el pueblo de Israel, era ese fruto simbólico. ¿Se acuerdan ustedes cuando los espías fueron a Canaán y qué fue lo que trajeron? Racimos de uvas. ¿Y cómo eran esas uvas? Eran tan grandes, yo me imagino que eran como limones o como naranjas, yo no sé cómo eran, pero venían cargando entre dos, ¿verdad? Un racimo. Como melones, ¿verdad? No, yo no sé. En el cielo, sí, más grande. Bueno, mis amados, pero el asunto era que eso era importante. Miren ustedes, vayan al diccionario, van al índice bíblico y ustedes miren ahí viñedos, uvas, y ustedes van a ver que hay cantidad de textos en la Biblia donde se habla acerca de todo eso. Es decir, era importante el asunto. Ese país, Israel, era el símbolo, ¿no es cierto?, en ese momento, la uva de ellos, porque ellos tenían que darle sabor al mundo. Tenían que hablarle de un Jehová, tenían que hablarle de un Dios todopoderoso, tenían que hablarle al mundo entero de que hay un Jehová que fue el creador de los cielos y de la tierra. Jehová, Él es el creador. Y ese pueblo, en lugar de mostrar al creador de los cielos y de la tierra, lo que hizo fue rendirse a los dioses de los otros pueblos y adorar a los ídolos. Pasa el tiempo, viene Jesús y el plan divino estaba hecho. Este pueblo ya no más va a ser la vid. ¿Quién va a ser la vid? ¿Quién va a ser la vid? Jesús. Jesús. Ahora, dentro del plan, ¿no es cierto? Dentro del plan de la plantación, en el cuidado de la vid o del viñedo, la poda, ¿saben qué es la poda, no? O sea, otra palabra similar de poda, un sinónimo de poda, de podar. Trimming en inglés. Recortar, ¿no es cierto? Recortar, quitar, ¿no es cierto? Desechar, la poda, ¿no es cierto? Era quizá uno de los procesos más difíciles que tienen y que tienen hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Cuando el cuerpo principal de la vid, ¿no es cierto?, alcanza determinado tamaño, eso hacen los viñedos hasta el día de hoy. Cuando alcanza determinado tamaño, los entendidos, son estudios, hay estudios científicos, alcanza determinado tamaño, miran la quiga que crece para arriba, le cortan eso que crece para arriba para que quede a un solo nivel y entonces el tallo, el grueso, ¿no es cierto?, comienza a enviar todos los
los nutrientes a los brazos, ¿no es cierto? A los pámpanos, para que de los pámpanos salgan ¿qué cosa? Las uvas, y salgan más cargados cada plantillo de uva. Y por eso lo hacen así. Entonces, al podarle la parte de arriba, detiene el crecimiento, y entonces las ramas comienzan a crecer, las uvas comienzan también a producirse, y se produce, hermanos, una fruta especial, tal como el dueño, el que plantó, lo estaba esperando. Jesús usó esta fruta como ilustración para enseñar el tema de la fe. Esta parábola, mis amados, Jesús la usó para enseñar muchas cosas, pero una de las cosas más importantes que Jesús usó esta parábola es para enseñar, ¿qué cosa? El tema de la fe, la dependencia de Jesús, de Él mismo, para tener una vida victoriosa espiritual. Ahora, hermanos, el día de hoy entonces, lo que estamos haciendo, lo que vamos a hacer, es estudiar algunos principios para tener una vida de fe exitosa. No sé si a usted le ha pasado, pero en el transcurso de la vida debe haber habido momentos, o hay momentos, o estás viviendo en este momento, que quizá tu fe está tambaleando. Tu fe está, Señor, ¿será que escuchas mis oraciones? Señor, ¿será que tú estás mirándome con ojos, ¿no es cierto?, con tu gracia, con tu amor? ¿Será que te olvidaste de mí? Señor, ¿estás allí? ¿Escuchas mis oraciones? Yo no sé a cuántos de ustedes les ha sucedido, les pasa o les está pasando, pero la fe es probada. Y por la fe, mis amados, nosotros vamos a ir al cielo. ¿Por la fe en quién? Por la fe en Jesús vamos a ir al cielo. En ninguna otra cosa. La Biblia no nos enseña que debemos tener fe en esta persona, en esta otra persona, en este gobernante, en esta, ¿no es cierto?, en los edificios que tenemos, en las profesiones que tenemos. No, 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 no. La Biblia nos enseña que para ir al cielo debemos tener ¿qué cosa? Fe. Hay un capítulo entero en la carta a los Hebreos que habla acerca de la fe. Capítulo 11 de los Hebreos, ¿no es cierto?, en la carta a los Hebreos. Así que, en primer lugar, mis amados, el primer principio que vamos a mirar aquí el día de hoy es que el pámpano que lleva fruto debe estar unido a la vid. Volvamos al capítulo 1, al capítulo 15, verso 1. Dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Sí, dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo el que lleva fruto lo limpiará para que lleve fruto. Ahora, si nosotros miramos el verso 2, vamos a mirar allí que el Señor dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, que en mí no lleva fruto. Ahora, Jesús es la vid, ¿verdad? Jesús es la vid. En el capítulo 15, verso 5, él mismo dice, yo soy la vid. Mire el verso 5. Dice allí, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Así que la diferencia está bien clara. ¿Quién es la vid? Y a través de la vid, a través del tronco, ¿qué corre a través del tronco? La savia, ¿no es cierto?, de la planta. Y esa savia es la vida de las ramas. Sin ese tronco, sin la savia de ese tronco que es Jesucristo, todas las ramas, aquellos que decimos creer en Cristo, estamos muertos. De paso, esta parábola se refiere a dos tipos de pámpanos. Y esos dos pámpanos, las dos clases de pámpanos se refiere al cristiano. Hay dos tipos de cristiano. El que está unido a la vid y que da fruto, y el que está unido a la vid y el que no da fruto. De eso vamos a hablar un poquito más adelante. Así que debemos saber quién es la vid. Cristo es la vid. El verso 5 dice, yo soy la vid. Ahora, ¿quién es el labrador? ¿Quién es el labrador? ¿Quién es el plantador? Dios. En el capítulo 15, verso 1 dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Así que Dios Padre es el labrador que envió a Jesucristo a esta tierra para que a través de su Hijo, tú y yo, unidos a Jesús, podamos vivir confiando en Él, confiando en sus obras, en su sacrificio, para poder un día ir ¿a dónde? ¿A dónde queremos ir? ¿Cuántos quieren ir al cielo? Yo quiero ir al cielo, hermanos, no quiero quedarme aquí. El mundo está terrible, hermanos, cada vez que escucho noticias, veo noticias, siempre se me ocurre, ¿no es cierto?,
mirar noticias de mi país. No sé si a ustedes les pasa también, al pastor, escuchando noticias de Argentina o de su país. Pues yo miro y miro, digo, mi país cómo está, y miro lo que pasa en el mundo, mira en el mundo lo que sucede. La gente, hermanos, busca mucho placer, y por placer mata, ¿no es cierto? Quieren hacerse más ricos, y para hacerse más ricos también asesinan a la gente. Y al hacer todas esas cosas uno dice, yo no quiero vivir en este mundo. Y cuando tú miras las enfermedades y miras las cosas que suceden, digo, Señor, yo no quiero vivir en este mundo ya. Y eso es lo que pasa, mis amados, porque unidos a la vid tendremos vida, no solamente para esta tierra, sino también para la eternidad. El Señor dice, ¿no es cierto? El Señor quiere darnos paz. El Señor quiere darnos paz, y esa paz solamente viene cuando estemos unidos a la vid. Pero el labrador es el Padre. Ahora, ¿cuál es la tarea del labrador? Mira, ahí mismo en el verso 2 está la tarea del labrador. ¿Qué hace el labrador? ¿Quién es el labrador entonces? El Padre. Jesús es la vid, Él nos da la vida, pero el que va a hacer el corte al final, mira, interesante esto. Si no sabías, es Dios Padre. Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. ¿Quién lo va a quitar? ¿De quién habló antes? Del Padre, ¿verdad? Y dice, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. ¿Quién lo va a limpiar? El Padre, Dios Padre. Y entonces ahí está el Padre y el Hijo. El Padre, ¿no es cierto?, dándole el ministerio, dándole, ayudando, ¿no es cierto?, a través del Espíritu Santo a su Hijo aquí a hacer la obra en esta tierra. Y es Padre, Hijo y Espíritu Santo trabajando en favor de nosotros. Entonces, todo aquel que está unido a la vid, todo aquel que aceptó a Jesús en su corazón, el final de la vida tiene dos resultados. O da fruto o no da fruto. Y la pregunta que yo tengo para nosotros es, ¿qué fruto estamos dando? ¿Somos de las ramas que el Señor, el Padre, el Dios Padre nos va a cortar? ¿O seremos del grupo, o seremos de las ramas que da fruto? Bueno, sigamos estudiando. Ahora, el pámpano, ¿no es cierto? Dijimos que el primer principio es que el pámpano que lleva fruto debe estar unido a la vid. O sea, no puede haber fruto si no está unido a la vid. Usted no puede arrancar, ¿no es cierto? Yo no puedo arrancar la piña a medio crecer y esperar que afuera de la raíz crezca esa piña. No puedo. Asimismo, el pámpano somos nosotros, las ramas, ¿no es cierto? En el símbolo. Estamos unidos al tronco de la vid, que es Jesucristo. Entonces, toda esa vida, todo ese poder, todo ese alimento divino viene hacia nosotros. Pero tenemos que entender algo. Tenemos que entender algo. Tenemos que conocer a Jesús, que es la vid. ¿Quién es Jesús? ¿Sabes quién es Jesús? Yo me acuerdo que de muchachito, cuando tenía unos 6 años más o menos, o quizás sí, unos 6 años, 7 años, mi madre nos llevó a una iglesia bautista porque ella sabía que la iglesia popular no enseñaba la Biblia, y entonces el Señor a través de mi madre nos llevó a una iglesia bautista, y me acuerdo que ahí el pastor era una iglesia bautista, el pastor era un pastor americano, hablaba muy buen español, y yo me acuerdo que saliendo de la clase dominical iba allí a sentarme con un amiguito, con un primito, y escuchaba los temas. Y el pastor hacía llamados. ¿Quién entrega el corazón a Jesús? Y yo no entendía eso. Y veía que alguna gente por ahí levantaba la mano y otro levantaba la mano. Y entonces, como ellos levantaban, entonces yo hacía así también. Pero no entendía. Nunca entendí. Hasta cuando fui joven y comencé a estudiar al Señor Jesús y entendí qué era entregar mi corazón a Jesús. Jesús es aquel, mis amados, si usted no lo sabe, Jesús es aquel que atravesó el universo, que dejó del trono del cielo para venir a esta tierra, depuso su corona, depuso la gloria y la honra de los ángeles para venir a este mundo, vestirse con el cuerpo humano, morir en una cruz del Calvario como reo, como un delincuente, en lugar de que tú mueras por ser un pecador. Él es Jesús. Él es mi Salvador. Tienes que conocer a Jesús.
¿De dónde vino? ¿Quién es? ¿Quién fue? Y el Evangelio según San Juan, mis amados, es un evangelio magnífico para entender y conocer a Jesús. Los otros tres evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son libros históricos de Jesús, que nos hablan de las obras de Jesús, pero el libro de Juan nos dice quién es la persona de Jesús. Y yo quiero, mis amados, y el Señor quiere que te enamores de Jesús. Si tú entiendes quién es Jesús, entenderás el plan que Dios tiene para ti. Mira, el estar unido a la vid significa conocer a Jesús. El estar unido a la vid significa que tú entiendas cuáles fueron sus enseñanzas. El estar unido a Jesús significa cómo tú tienes que vivir hoy, mañana y por la eternidad. Cuando tú estás unido a Jesús, no tienes ganas de pecar. Cuando tú estás unido a Jesús, tu vida cambia, tu relación cambia, tus ideas cambian, tu vida se revoluciona. Para conocer a alguien, debemos hacer dos cosas. ¿Cómo tú conoces a alguien? La iglesia de Clermont, interesantemente, están llegando jóvenes a la iglesia ya, y uno de los hermanos, una de las madres de familia me dice: pastor, ahora vienen, dice, aquí hay ahora varias chicas. ¿Necesitamos qué? Necesitamos chicos, ¿verdad? Para las chicas, para que se conozcan, y así es la vida, ¿no es cierto? Bonita, que puedan crecer juntos, conocerse. Pero para conocerse se necesitan dos cosas. ¿Cuáles son esas dos cosas? Omar, para casarte con Ingrid, tenías que conocerla, ¿verdad? Así que, ¿qué tenías que hacer? Hablar. Hermanos, para conocer a alguien usted tiene que hablar con esa persona. Si Omar se hubiera solamente acercado a Ingrid y en su mente hubiera dicho: aquí estoy, Ingrid. Ingrid ni sabía, a no ser que Ingrid sepa leer la mente, ¿no? Pero no, Omar tuvo que hablar, ¿verdad? Hasta por los codos, Omar. Hiciste, pero te la ganaste, te la ganaste. Entraste. Conocer. Me contaba la historia un día, Jesús, que un amigo le dijo que le iba a presentar a una amiga en la iglesia de Fort City. Así era la cosa, ¿no? Y entonces de pronto conoció a la muchacha, él quiso irse, así fue la historia, ¿no? Como que querías irte, pero ahí de alguna manera te quedaste, pero para conquistar a Alejandrina, ¿qué hizo Jesús, Alejandrina? Habló, ¿verdad? Y miren tanto que habló que aquí está con ella sentado ahora. Sí. Para conocer a alguien tenemos que conversar, hablar. Pero también pasar tiempo con esa persona. Si tú no pasas tiempo, porque tú puedes tener una conversación cortita, ¿no? Entonces, hola, simple. Hola, ¿cómo estás? Chao, me voy. ¿No es cierto? ¿Qué húbole? WhatsApp. Something like that. Pero para que tú conozcas una persona, ¿verdad? Uno tiene que conversar y también, ¿qué cosa? Pasar tiempo con esa persona. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Yo quería pasar la mayor cantidad del tiempo conociendo a esta muchacha que yo le dije: Señor, mándame una esposa cristiana. Señor, yo quiero algún día, mira, si yo quiero servirte, pero quiero una joven Y cuando fui a la iglesia, mis amados, vi ahí a esa joven en una clase, ¿no es cierto?, enseñando una clase, no sé qué era, clase de cuna, clase de intermediario, no sé qué era, y ahí estaba esa joven enseñando, y digo: ¿cómo le hago? Pues primero que nada tuve que hablar, y después de eso quería pasar todo el tiempo posible con ella, y aquí la tengo, mire, es la madre de mis hijos. Pasar tiempo. Imagínate si tú
haces eso ¿con quién? Con Jesús. La pregunta es, ¿cuánto tiempo tú conversas con Jesús? ¿Cuánto tiempo tú pasas con Él? Eso te va a dar la medida de tu relación con Dios. El primer, ¿no es cierto? El primer principio para tener una vida exitosa de fe es que el pámpano que eres tú debes estar unido, unida a la vid que es ¿quién? Que es Jesús. ¿Te imaginas la unión que tuvo Enoc con Dios? Tan unido, pero tan unido, hermanos, que un día el Señor le dijo, ven conmigo, ven, ven conmigo. Y se lo llevó, se lo llevó. Qué hermoso, hermanos, qué hermoso. Pero esta es la lección de esta parábola. Como dije, hay dos clases de pámpanos, el que da fruto y el que no da fruto. Ahora, el segundo principio, mis amados, el segundo principio que tenemos hoy para tener una vida de fe, una vida que realmente digamos, sí, yo tengo fe en Dios. Porque tú puedes conocer de Dios, puedes conocer acerca de Jesús, puedes acordarte de Jesús en Semana Santa, puedes acordarte de Jesús cuando nació en diciembre, porque se celebra la Navidad, pero el resto del tiempo, ¿qué? El segundo principio es permanecer unido a la vid. Porque dije, una cosa es conocer y ahora el segundo principio es permanecer. Mira, en el verso 2, vuelvo al verso 2, 15:2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará. ¿Para que lleve qué cosa? Más fruto. Ok. Ahora el verso 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. ¿Cuál es la invitación de Jesús? Permaneced en quién? En mí. Ahora, yo les cuento algo. Cuando Jesús les está dando estas lecciones a los discípulos, Jesús está hablándoles a los discípulos y los discípulos están con los ojos abiertos, todos los oídos estaban abiertos. Habían tenido ya la última cena con Jesús. Jesús había anunciado que alguien lo iba a traicionar. Pedro le había dicho que no había querido dejarse lavar los pies por Jesús. Y Jesús le dice, si yo no te lavo, no vas a tener parte conmigo. Pedro le dice, Señor, manos, pies, báñame, Señor, por favor. Porque Pedro no quería despegarse de Jesús. Y sin embargo Jesús le dice, mira Pedro, me vas a negar. Me vas a negar. Los discípulos estaban atentos a todas las enseñanzas de Jesús. Y ahora Jesús les está hablando una cosa importante. Les habla que la victoria, Él les dice ya que Él va a ser separado de ellos. Él les anuncia que que va a ser arrancados, que van a ser probados. Los discípulos no entienden bien todavía las palabras de Jesús. Y Jesús trata de enseñarles la importancia de que tengan fe. ¿Fe en quién? ¿Fe en quién? ¿Fe en quién? En Cristo Jesús. Fe en Cristo Jesús. En Él. Y entonces en esa condición, en esa charla, ¿no es cierto?, entre Jesús y sus discípulos, está esta otra enseñanza de Jesús, permanecer unidos a la vida. ¿Qué quiere decir permanecer? Una definición de permanecer. Alguien que me lo diga. Permanecer. ¿Qué quiere decir permanecer? Denme otra palabra para permanecer. Persistir. ¿Otra? Mantenerse. Muy bien. Mantenerse, ¿verdad? Persistir, mantenerse. Otra. Ser constante. Ok, ser constante. Muy bien. Ustedes están diciendo muy bien. Estar conectado, perdón. Aferrarse, muy bien, sí, permanecer, aferrarse, más o menos, ¿ok? Ahora, ¿se acuerdan ustedes la historia cuando Jesús ya muere? Jesús ya muere. Los discípulos estaban deshechos con la muerte de Jesús. Y las mujeres de pronto el domingo vienen con la noticia
que Jesús no está en la tumba y que Jesús había resucitado. Y los discípulos creían o no creían. Incrédulos, incrédulos. Después de todos los esfuerzos que Jesús hizo para que tengan fe en Él y crean en las promesas de Jesús, no creyeron. Y entonces habían dos discípulos que iban camino a Emaús. Y yendo camino a Emaús, ¿quién se les unió en la caminata? Se les une Jesús. ¿Pero ellos sabían que era Jesús? No. Y cuando van caminando con ellos, Jesús les dice, ¿no es cierto? Insensatos, ¿no es cierto? Y ahí comenzó a explicarles que la Biblia, que el Antiguo Testamento hablaba acerca de él. Y dice que desde Moisés, todas las enseñanzas de Moisés, es decir, todo el Génesis del Pentateuco, todo desde Moisés hasta ese momento, todo el Antiguo Testamento hablaba de quién? De la vid. ¿Y quién es la vid? Jesús. Y entonces cuando llegan a Emaús, Jesús hace como que se va de largo. ¿Y qué le dicen los dos discípulos? ¿Qué le dijeron? Quédate con nosotros. Permanecer al lado de la vid o con la vid o junto a la vid o en la vid, mis hermanos, es quedarse con Jesús. Mira, en Lucas capítulo 24, verso 29, Lucas 24, 29, es impresionante como allí estos discípulos, me encanta la historia. Dice el verso 28, llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que se iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciéndole, quédate con nosotros porque se hace tarde. Entró pues a quedarse con ellos. ¿Cuál es la enseñanza para mí? ¿Qué Jesús quería decirles cuando les dijo Jesús, permaneced? ¿Qué les decía Jesús? Quédense conmigo, quédense conmigo. Permanecer, sinónimo de quedarse con alguien o en algún lugar. Jesús está diciéndoles a sus discípulos y nos dice a nosotros en Sorrento en este día, quédate conmigo todo el tiempo. Todo el tiempo. Jesús quiere pasar con nosotros, ¿cuánto? Todo el tiempo. Y yo no entiendo eso todavía. Quiero pasar con el Señor todo el día, quiero pasar en comunión con el Señor todo el día. Y a veces no digo, este día me propongo y sí, estoy caminando, ¿no es cierto? Voy manejando y ahí voy orando con el Señor, voy haciendo una cosa, hago una oración, pasa por aquí y después me entretengo con alguna situación, alguna otra cosa y la gente o las llamadas telefónicas, cualquier cosa, pero cualquier cosa me distrae de estar completamente, ¿qué? En conexión con Jesús. En conexión con Jesús. Mis amados, Jesús te está diciendo, quédate conmigo todo el tiempo. No vengas solamente un momentito. A veces no tienes tiempo para mí, ni siquiera para una oración completa. A veces viene para mí solamente cuando vas a comer y solo para pedirme que bendiga los alimentos. Jesús te dice, ven conmigo, no solo una mañana, no solo los sábados, ven conmigo todos los días. Por lo menos ven los miércoles de oración a la iglesia. Haces espacio para el trabajo, haces espacio para tus amistades, haces espacio para tus compromisos, haces espacio para para todo lo que te gusta hacer, haces espacio para el deporte, haces espacio para todo, haces espacio. Pero a mí me dedicas tan poco tiempo. Y el Señor, la invitación que te hace el día de hoy es, quédate conmigo, quédate conmigo. ¿Acepta la invitación de Jesús a quedarse con Él? Yo quiero quedarme con Jesús, hermanos. Quiero quedarme con Él. A veces quiero dedicarle más tiempo a mi Señor. Y llega la noche y me siento frustrado porque no pude darle todo el tiempo a mi Señor Jesús.
Y a veces gasto el tiempo en alguna otra cosa que pude haber hecho otra cosa y dedicar mi tiempo al Señor. ¿Te sientes así alguna vez? Mira, pero aquí hay una cosa interesante. Todos tienen una vida devocional. Yo sé que todos ustedes tienen una vida devocional. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Bueno, no soy adivino, pero ¿saben por qué tienen una vida devocional? Porque tienen una vida devocional para el trabajo. No pueden faltar al trabajo. Todos tienen una vida devocional. Muchos no pueden vivir sin escuchar o ver o leer las noticias. Devoción a las noticias. Muchos tienen devoción al trabajo. Tienen tanta devoción por el trabajo que se olvidan hasta de su casa, de su hogar. Primero es el trabajo. No, mis amigos. Primero es Dios. Muchos tienen tanta devoción, ¿no es cierto?, por el dinero, que se olvidan de dedicarle ese tiempo precioso cuando el Señor nos invita. Quédate con nosotros, permanece conmigo, dice el Señor Jesús. En fin, pero cuando se les pregunta si pueden dedicar una hora a la oración, si pueden quedarse una tarde de sábado para hacer un trabajo para el Señor. Ay, pastor, tan difícil volver el sábado en la tarde a la iglesia. Qué rico que es ahí quedarse acostado, durmiendo, descansando, como tú dices, de toda la semana. Dediqué durante toda la semana mi devoción a muchas cosas, pero a lo más importante no le dedicamos esa devoción que es a Dios. Mira, sobran las excusas. Es como esto. Un esposo de pronto comienza a dejar de llegar a la casa temprano, comienza a quedarse con los amigos, comienza a practicar otras cosas, comienza a mirar a otras damas y de pronto un día ya no llega a la casa. Ya no llega a la casa. Solo se alejó de ella. La esposa se da cuenta que su esposo ya no quiere pasar ¿con quién? Con ella. No tiene que decirle mucho, porque los actos del esposo le dicen todo. Le dicen, ya no quiero pasar contigo. Es más, llega un día y ya no regresa a la casa. Hermanos, a Dios no tengo que decirle que no lo amo. No tengo que decirle a Dios, mira, yo no te amo. No, sí, yo creo en ti, pero yo no tengo que decirle no te amo. Lo único que tengo que hacer es no dedicar tiempo a pasar con Él. ¿Me entienden lo que quiero decir? Lo único que tengo que hacer es no dedicar tiempo a pasar con Él. Dijimos antes, mis hermanos, que para conocer a una persona es necesario, ¿no es cierto?, conversar y también, ¿qué cosa? Pasar tiempo con Él. Y cuando yo no le regalo ese tiempo, que va a ser de beneficio para mí, el perjudicado, ¿quién es? ¿No es Dios? Soy yo el que pierdo. Pierdo la bendición, pierdo la esperanza, pierdo el poder del Espíritu Santo, pierdo la habilidad espiritual para discernir entre lo malo y lo bueno. Pierdo las habilidades espirituales para defenderme, ¿no es cierto?, con esa fe que el Señor me va a fortalecer, con la fe grande que me va a dar, para cuando venga una tentación, venga un problema, poder pasar ese problema. Y el Señor quiere que tengas fe. Pero para tener esa fe, en primer lugar, el pámpano tiene que estar unido a David. En segundo lugar, tiene que permanecer unido a David.
Los frutos de mi vida dicen qué clase de pámpano soy. Los frutos de su vida también dicen qué clase de pámpano usted es. La salvación en Cristo está allí, pero mi decisión es la que hace que yo tenga la salvación o la perdición. Dios nos ha regalado, ¿qué cosa es eso que se llama libre? Libre albedrío. ¿Podrías usar tu libre albedrío hoy para decirle al Señor, mira, yo quiero estar unido a ti siempre? Señor, mira, yo quiero pasar tiempo contigo. Ayúdame, Señor, porque solo no puedo. Solo no puedo. Y el último y el más corto, en tercer lugar, el tercer principio es que el pámpano, para llevar más fruto, debe ser podado. Las ramas inservibles son cortadas, echadas al fuego. Pero las ramas que dan fruto, a veces uno dice, Señor, pero ¿por qué, Señor, esta desgracia? ¿Por qué esta prueba? ¿Por qué esta circunstancia? ¿Por qué este dolor? ¿Por qué esta enfermedad? ¿Por qué este sufrimiento? Señor, ¿por qué? Y lo que tendríamos que preguntarlo no es por qué, sino ¿para qué? ¿Para qué, Señor? Las pruebas que Dios permite debemos tomarlas como oportunidades para depender de Cristo. Y si tú estás unido y permaneces en Él, el Señor jamás te va a abandonar, y el carácter de la vid se va a reflejar en ti, en los pámpanos, que cuando Cristo venga, no estés en el grupo que el Señor te diga, no os conozco, sino que estés en el grupo que el Señor va a decir, venid benditos de mi Padre, ¿no es cierto? Mis amados, yo quiero estar en ese grupo especial. Termino con esto. Este joven llegó un día dábamos conferencias, ¿no es cierto? Hace algunos años atrás, ya pasaron algunos añitos, dábamos conferencias en carpas, y este joven llegó a esta carpa y se sentaba allá por atrás, y de pronto vinieron los ujieres que lo conocían ahí en el barrio y me decían, pastor, mire, fulano ese que está allá se llama un hombre X, se llama, bueno, ustedes no lo conocen igual, así que Carlos puede ser cualquiera, ¿verdad? Así que era Carlitos. Ahí está Carlos, el ladrón del barrio. El ladrón del barrio, pastor. ¿Qué hacemos? ¿Lo mandamos sacando? No lo manda sacando. Y hermanos, comenzó desde la primera noche, la segunda noche. En esa época las conferencias, en esa época ya habían bajado de 3 meses, habían bajado a 2 meses, así que 2 meses de conferencias de ahí en el barrio. Y Carlos venía todas las noches. ¿Y qué creen? ¿Qué creen ustedes? La última noche, y de paso, uno de los obreros bíblicos, uno de los instructores bíblicos iba a la casa de él a visitarle durante todo ese tiempo. Así que venía con las noticias. Dice que no quiere estudiar, pero que le deje la lección. Que no quiere estudiar, pero que le deje la lección. Nunca quiso estudiar, pero que le deje la lección. Y cuando llegó el final y se hacían las invitaciones para bautizarse, solito, ahí estaba ¿quién? Ahí estaba Carlitos. Y los ancianos y la iglesia, especialmente los diáconos, ¿no? Los diáconos, muy, muy serios los diáconos. O sea, pastor, este joven no puede bautizar. Si es el ladrón, Y conversé con él. Y le digo, Carlitos, cuéntame, ¿qué pasó? Tú dices que quieres bautizarte. Dice, sí. ¿Por qué quieres bautizarte? Me dice, pastor, mire, le cuento. Y veía sus ojos así todos chispeantes, no, le cuento. Porque así era él, le cuento. Cuando yo vine, dice, y pasaba por aquí, comencé a mirar, dice, aquí va a haber un circo. Y dice, aquí voy a tener mucho trabajo. Y entonces, yo pensaba que iban a cobrar. Así que yo dije, van a cobrarlo. Pero de repente yo estaba buscando un lugar de la carpa para meterme por debajo de la carpa, para no pagar. Pero cuando vi que era gratis, entré por la puerta bien. Dije, esta es mi oportunidad. Así que busqué un lugar estratégico
para mirar de dónde yo podría salir corriendo más rápido. Así que ahí me senté. Pero cuando me senté, dice, vino alguien y me prestó una Biblia. Y vino esta otra persona y me dio un regalito, porque ahí se daban regalos y cosas. Y mis amados, así que dice, ese día, como me dieron esa Biblia y eso y para estudiar y ese regalo, yo dije, no, hoy no voy a robar el día de hoy. Así que ese día él se quedó sin robar. Al siguiente día, mañana, el siguiente día, al siguiente día me volvieron a prestar la Biblia, me dieron otro regalito, un folleto por ahí. Dice, no, pero ¿cómo voy a robar? Pero cada día, pastor, dice, yo estaba escuchando lo que usted predicaba. Y finalmente, pastor, dice, cuando escuché la historia de Jesús y vi que Jesús murió porque yo soy un pecador y que Jesús murió en la cruz del Calvario, como un ladrón, como si hubiera sido un ladrón entre ladrones. Y pastor, yo no puedo, porque yo sí amo a mi Jesús, dice, yo sí respeto a mi Jesús, claro, como buen católico él iba a hacer todas las procesiones y cosas, hacía su devoción, pero no conocía por qué Jesús murió en la cruz. Y dice, pastor, ahora yo entiendo que Jesús murió por mí, pastor, yo ya dejé de robar hace más de un mes. Escuchando la historia de Carlitos, me emocioné y dije, Carlitos, el Señor te ha limpiado, te has unido a la vid. La vid te ha dado vida y la vid te va a seguir dando vida si tú sigues y permaneces unido con Él. Ese día fue una fiesta. El ladrón del barrio se había entregado a Jesús. El ladrón del barrio había unido su vida a la vid que era Jesús. Ese muchacho fue una bendición en la iglesia. Todo lo que los demás muchachos no querían hacer, Carlitos lo hacía. Hasta el día que salimos de esa iglesia. Mis amados, la fe solamente puede cimentarse cuando permaneces unido a la vid, ¿no es cierto? Cuando estás unido a la vid, cuando permaneces allí, cuando te quedas allí y pasas con Él todos los días de tu vida. No te olvides orar cada mañana, cada tarde y decirle, Señor, aquí estoy, aquí estoy. No me sueltes, Señor, quiero seguir unido. Y Señor, gracias por las pruebas, porque me ayudan a depender de ti. Las pruebas son peldaños para ir creciendo en el conocimiento de quién, de Jesús. ¿Verdad que sí? Amén. Muy bien, mis amados. Vamos a cantar. Tenemos un himno que vamos a cantar. Y entonces, les invito el próximo sábado, mis amados. Tendremos una programación linda, especial. Aquellas personas que nos acompañan por primera vez. Ese es el camino, esta es su iglesia. Hay personas que están viniendo, buscando lugar, ¿verdad que sí? Isabelita, así que nos alegra. Mire, ¿cuántos están contentos con Isabelita que está acá? Isabelita, bienvenida. Esta es tu iglesia. Esta es una iglesia amorosa, cariñosa. Y, y bueno, cualquier cosa, aquí estamos a la orden. Muy bien, vamos entonces a escuchar este himno. Nos ponemos de pie. Nos veamos
tibios de corazón, ni dejemos nunca el primer amor. Mantengamos firme la profesión de la fe del Salvador. Si vencemos aquí, reinaremos allí en la gloria celestial. Si llevamos la cruz por amor de Jesús, la corona Él nos dará. Procuremos todos la santidad, sin la cual ninguno verá al Señor. Gozo y paz y eterna felicidad, Cristo da al vencedor. Si vencemos aquí, reinaremos allí en la gloria celestial. Si llevamos la cruz por amor de Jesús, la corona Él nos dará. Amén, amén, amén. ¿Cuántos quisieran recibir la corona que Jesús quiere darle? Ah, qué rico va a ser eso. Qué hermoso. Vamos a pedir al Señor que tenga misericordia de nosotros y que sea Él, porque nosotros no podemos hacer nada bueno. Todo lo bueno viene del Señor. Así que pidámosle a Él lo que nosotros no tenemos y la vid nos dará la vida. Oremos. Padre amado que estás en el cielo, Señor, en esta hora queremos agradecerte por tu palabra, por tus enseñanzas. Señor, cuando Jesús habló esta parábola, estaba preocupado, Señor, por sus discípulos, para que no flaqueen, para que se mantengan en fe y en victoria, Señor. La vida es dura en este mundo. Y Señor Jesús, tú sabes cómo es la vida en este mundo, Señor. Tú has visto y has sentido, Señor, en carne propia cómo se sufre en este mundo, Padre querido. Has visto el dolor humano, la enfermedad, el dolor, la muerte, Padre. Has visto el sufrimiento de los seres humanos. Has visto las almas clamando por algo mejor, y lo mejor eres tú, Señor. Gracias, gracias por haber venido a este mundo. Gracias por ser la vid verdadera, Señor, que fue abierta al mundo entero para salvación. Señor, ayúdanos para que nosotros podamos seguir confiando en ti. Danos, oh Dios, el deseo de estar junto a ti, el deseo de permanecer junto a ti, el deseo de pasar tiempo contigo, Señor, para conocerte más y, Señor, pasar juntos por toda la eternidad también. Bendice a cada familia que vino, bendice a cada persona que llegó a este lugar, bendice a cada niño, a cada adulto, Señor. Pon tu mano en los enfermos, oh Dios, pero por sobre todo, sana nuestro corazón. Te pedimos esto, Padre, no por méritos nuestros, sino solamente por los méritos sagrados de Jesús nuestro Salvador. Amén, Señor. Amén. Amén.